de la serie Divide y Vencerás. En esta ocasión hablaremos de los países y las naciones que ya desde tiempos antiquísimos, diría desde que estaban las tribus, había conflictos, peleas, enfrentamientos, sobre todo por cuestiones bélicas, militares, aquellos que tenían líderes, bueno, más que líderes, jefes, con cualidades relacionadas con la guerra, en que se enfrentaban por territorios, sobre todo. Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Nuevamente es porque hay muy poco espacio y mucha gente. Si hubiera mucho espacio y poca gente, seguramente ya por cuestiones económicas sería una posible solución. Pero también el lenguaje y la comunicación, si hubiera una forma de entenderse y de comprenderse, también acabaría. Si tuvieran algo que les uniera más que los que les separa, se terminarían esas guerras. Además, habría que terminar con el odio, con el miedo de uno por el desconocimiento del otro. Habría que aprender lo mejor de ambos bandos, ¿no? Normalmente dos, para poder tener un punto en común. Los países que ya se enfrentaron desde como ya decía, las naciones, incluso la prehistoria, pero que sobre todo con la entrada de las civilizaciones complejas, hablamos de Mesopotamia y Sumeria, ya se enfrentaban, pero a mayor escala. Hablamos incluso de murallas para defenderse, para alejarse de los demás, ¿no? de los bárbaros. Había enfrentamientos contra Asiria o el antiguo Egipto, ¿no? Esa zona de Oriente Medio que ha estado peleada desde tiempos inmemoriales. Que sobre todo en la guerra de judíos contra palestinos, quienes deberían enfrentarse deberían ser los jefes, ¿no? Las autoridades, los poderes de ambos bandos, de ambos países, de ambos estados, y no el pueblo, que el pueblo al final es el que sufre siempre, el que pone los muertos, ¿no? Pero como son muertos de los pobres, eso no les importa a los ricos. Luego, por otra parte, en la Edad Media se aprovecharon mucho, ¿no? de mi patria, de mi bandera, de mi himno, de mi territorio, de mi rey. Para enfrentarse en guerras contra otros países, ¿no? Sobre todo también en Europa, que es una zona siempre en conflicto, en competencia. Además que es curioso, ¿no? Porque la burguesía dice hay que defender la patria, la nación, y luego son los primeros que saltan las fronteras, que hacen todo globalmente, que les importa poco ir de un sitio a otro si tienen que pagar menos impuestos. Mientras tanto, la gente que cree en los ricos, en la burguesía, son los que más defienden esas propias fronteras, esas limitaciones, para que vean el engaño. Luego está el asunto
de que ahora sean los estados, sociedades más complejas, con sus instituciones administrativas, organizativas, políticas, sociales, económicas, que tienen sus propios intereses, que tienen su propio poder, su familia, y que controlan el territorio, y las leyes, la justicia también la controlan, pueden prohibir, regular, pero que se alejan totalmente de lo que quiere el pueblo. Ellos solo quieren acumular su poder. Aparte, es más estúpido defender el orden que te dice ese Estado, o esa seguridad, o luchar por él en una guerra. Un dato curioso es que en la Primera Guerra Mundial la mayoría del pueblo estadounidense no quería entrar, pero luego con la propaganda del propio gobierno y los medios de comunicación pusieron a los alemanes como que cometían actos terribles, criminales, como si fuera un pueblo invasor, y claro, obviamente luego la gente apoyando que había que entrar en esa guerra. Un poco como lo que hicieron con Irak, ¿no? Bueno, lo hacen casi siempre. O sea, la táctica la verdad que no es nueva. Seguramente de las primeras guerras ya había esas mentiras, ¿no? Esas falsas banderas también, para poder conseguir un objetivo que en muchas ocasiones es incluso terminar esa guerra con el resultado ya no solo de invadir más recursos, de saquear, de tener más territorio o de imponerte sobre otra civilización para creer que tú eres el mejor, sino incluso de hacer organizaciones o estructuras internacionales donde el que pierde es la humanidad entera. Se han aprovechado de ese odio, del odio de los estadounidenses hacia los japoneses y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes a cualquier civilización africana o que ellos consideraban inferior, ¿no? Los que no eran europeos, que desgraciadamente sigue quedando, ¿no? Ese legado tan racista, ¿no? Que no quiere comprender ni quiere mirar al prójimo como a sí mismo, a pesar de que hoy diga el cristianismo y luego esa misma gente se considere cristiana. La era de la falsedad, del postureo, de la hipocresía. Que el nacionalismo moderno más bien surgió con la propia burguesía. Antes eran reinos, feudos, y ahora se están cargando el propio Estado-Nación para los estados supranacionales que son todavía peor. También está el asunto de la independencia, que alguno puede decir que bueno, que así obtienes más soberanía, autonomía, política, social, económica, cultural, ¿no? Lingüística, y puede ser, al haber menos personas, organizar mejor la sociedad. Y resolver los problemas más fácilmente, de forma más simple. Pero por otra parte, hay una actitud de separarse de la humanidad, de la especie, de lo global, de lo macro, que es lo que nos atañe a todos. Pero a lo que viene el asunto de la independencia es que lo suelen utilizar muy a menudo como un enemigo
la independencia de un territorio para un expiatorio a los problemas del país que es mayor, que puede tener unas consecuencias sociales gravísimas y unos problemas terribles y que no se quieren solucionar o que están empeorando. Y por eso utilizan pues alguna nación menor como que es el enemigo, ¿no? Además está muy ligado el asunto de la propiedad, del territorio, de la posesión, y si se abandonara esa actitud tan materialista, también tan bélica, se podría ahondar en las soluciones para que ambos salgan beneficiados, pero tendría que ser desde el diálogo, desde la paz, pero la paz verdadera, no la de las élites, que solo quieren la tumba y el silencio de los pueblos. Desde la comprensión, el entendimiento, la ayuda mutua. Llegar a lo mejor de ambas culturas. Llegar a conclusiones del conocimiento de ambos lugares o naciones. Entender la unidad de los pueblos. Y ya lo decía el Corán, eso de que las naciones realmente son como una, que somos hermanos al fin y al cabo, una familia, la misma especie, la misma especie, la humanidad. Entonces la solución es, no creo que sea la autarquía ni el proteccionismo, aunque pueda ser mejor que este orden mundial tiránico, injusto sobre todo, desigual, prácticamente del mal, sino hacer otro orden internacional basado en todo lo contrario y opuesto, en la justicia, en la verdadera democracia, entendida la democracia como tal, como autogobierno del pueblo, de la mayoría, de una mejor política, una mayor espiritualidad, por supuesto, otra forma de economía más cooperativa y solidaria. Desde ahí es posible realmente encontrar una solución. Porque luego está que se metan con la inmigración, cuando la inmigración es una consecuencia de la causa. La causa, los imperialismos, la invasión, el saqueo, sobre todo desde el siglo XIX, bueno, ya antes también el Imperio Español en Sudamérica, con otros continentes y civilizaciones, sobre todo Europa, ¿no? Hacia el resto, pero ahora también Norteamérica, Estados Unidos. Ver la historia como un choque de civilizaciones por encima de una lucha de clases es una falsedad terrible. Las clases comparten los mismos intereses. Las civilizaciones vienen igual. Entonces, el asunto de la inmigración viene a no dar oportunidades de vida, no conseguir alimentación, sanidad, educación. Pero si se dieran esas condiciones, si se diera poder vivir en el país donde están mis padres, donde está mi casa, mis amigos, mi trabajo, no había tales problemas para irse a otro lugar. Sobre todo por cuestiones bélicas
militares, aquellos que tenían líderes, bueno, más que líderes, jefes, con cualidades relacionadas con la guerra, en que se enfrentaban por territorio, sería una posible solución. Pero también el lenguaje y la comunicación, si hubiera una forma de entenderse y de comprenderse, también acabaría. Si tuvieran algo que les uniera más que los que les separa, de la serie Divide y vencerás. En esta ocasión hablaremos de los países y las naciones que ya desde tiempos antiquísimos, diría desde que estaban las tribus, había conflictos, peleas, enfrentamientos, se terminarían esas guerras. Además habría que terminar con el odio, con el miedo de uno por el desconocimiento del otro. Habría que aprender lo mejor de ambos bandos, ¿no? Normalmente dos, para poder tener un punto, sobre todo. Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Nuevamente es porque hay muy poco espacio y mucha gente. Si hubiera mucho espacio y poca gente, seguramente ya por cuestiones económicas